Ya tenemos la comunicación con Carlos Elizondo Mayer Serra, también con la misma pregunta. El entorno de la circunstancia que pondrá en libertad y bajo investigación de la autoridad de la Fiscalía General de la República Mexicana al general de división Salvador Cienfuegos. Carlos, un saludo muy cordial. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. En efecto, hay que poner el contexto, porque como bien decías hace un par de cortes, ahora resulta que todos están convencidos de que Cienfuegos es inocente y la justicia de los Estados Unidos apresurada y sesgada. No olvidemos que el día que se anuncia esto, el presidente de la República dice que va a despedir a todos aquellos que trabajaron con Cienfuegos, lo mismo que hizo con la detención de García Luna. Y no creo que podamos hablar de una decisión apresurada por parte de los Estados Unidos, porque un gran jurado nos lo dijo el embajador de Estados Unidos en México, desde hacía varios meses había tomado la decisión de iniciar este procedimiento. Creo que donde estamos, Pepe, es en un reflejo de la torpeza de una administración como la de Trump, que no lo procesó como se debía de procesar, porque por supuesto los gobiernos, un gobierno como el de Estados Unidos, un caso como el de Cienfuegos, lo tiene que ver a la luz de temas de seguridad nacional y de relación con su vecino, que es la justificación, Pepe, que nos están dando para decir que lo regresan. No están diciendo que sea inocente, están diciendo que los cargos se mantienen y que confían plenamente en la justicia mexicana para que continúe en el análisis de ese grueso expediente de 700 páginas que le han mandado a la Fiscalía. Mi opinión, y lo platicamos cuando se dio esta noticia, es que era una acusación muy rara, pero yo lo dije desde el principio, digamos, que me parece que más bien hablaba de la desconfianza del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, que no le anuncia, no le comunica, no lo anticipa que viene esta decisión. Y sí, yo creo que nuestro canciller ha removido bien los hilos y le mandó claramente la señal a los Estados Unidos de que si querían cooperación, tiene que haber cooperación por ambos lados y que no pueden tomar una acción unilateral como esta sin avisarnos, con pruebas que como decía el secretario de Gobernación, bien pueden ser de sus propios enemigos a quienes de alguna forma contribuyó a que fueran extraditados a los Estados Unidos, no lo sé, pero bien puede ser ese el caso. Y yo creo que, Pepe, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el papel que deben de tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública en México, porque entre más nos involucremos en frentes tan diversos como se ha involucrado el presidente López Obrador, los riesgos de que haya este tipo de problemas van a crecer. No hay organización que pueda tener el foco en todo. Yo creo que es un activo tan importante de los mexicanos, el ejército mexicano, que uno hay que celebrar que se podrá llevar este juicio en México. Esperemos que las pruebas no sean contundentes, que le permitan al general secretario, todos a quienes yo conozco tienen una muy buena opinión de él, pero en todo caso es lo personal. Lo institucional, Pepe, es que un ejército que se sobreextiende tiene más riesgos de tener este tipo de problemas reales en el futuro, porque sabemos que los contratos de obra siempre generan tentaciones. Si recuerdas un dictamen de la Autoridad Superior de la Federación respecto a la barrera perimetral que el ejército había hecho alrededor del aeropuerto de Texcoco, cancelado luego por el presidente electo, todavía López Obrador, pues ahí había muchos problemas, números no claros, exceso de presupuesto. O sea, los militares son muy buenos, pero no son dioses, pueden fallar, y yo creo que dada su importancia, Pepe, tenemos que poner al ejército a hacer lo que solo el ejército puede hacer, es cuidar la seguridad nacional de este país. No hacer aeropuertos, no hacer trenes, no distribuir dinero en efectivo para los programas del presidente, libros de texto, etc. Y tenemos que replantear también cuál debe ser su papel en materia de seguridad pública, porque hoy la Guardia Nacional no es un cuerpo civil, es un cuerpo militar, violentando lo que se acordó en la reforma constitucional de la creación de la Guardia Nacional, y es una tarea que tarde o temprano le va a generar problemas al ejército y va a generar problemas en la relación entre los civiles y las Fuerzas Armadas, y no son
no tiene el entrenamiento ideal para andar de policías y tenemos que tomarnos en serio que los policías deben ser policías. Hay que entrenarlos, hay que apoyarlos, hay que generar los cuerpos adecuados de control, pero creo que de eso tenemos que estar hablando también, Pepe. Es una oportunidad de reconciliación del presidente de la República con las Fuerzas Armadas que en este momento apoyan al gobierno pues en casi todo. Apoyan en lo que el presidente les ha pedido, porque nuestras Fuerzas Armadas son muy institucionales. Yo sospecho que a muchos de los soldados que están haciendo pistas en el aeropuerto de Santa Lucía no han de pensar que no estuvieron entrenados para eso. Apoyan en las tareas que el presidente les ha dado en materia de desarrollar los bancos del bienestar, porque se los pidió el presidente. Pero yo creo que necesitamos tener un debate nacional, democrático, plural, abierto, informado, con los expertos. Tenemos muchos en México sobre cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas. Y también, sin duda, el presidente tiene que reconocer que lo está haciendo en parte porque no le funcionan algunos ámbitos de su gabinete. ¿Por qué no hacen las carreteras y los trenes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues hay que preguntarle al presidente por qué no le tiene confianza a su Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque esa no es una tarea que deberían de estar haciendo los militares. Ahora, sí, el presidente, pues claramente tuvo que recular después de esa primera declaración, donde prácticamente asumía que Cienfuegos era culpable y que todos los que habían trabajado con él eran sospechosos de lo mismo, y tuvo que jugar un papel más institucional, y ahora, bueno, pues jugó bien la carta Marcelo Ebrard que tenía de suspender la colaboración, y yo supongo que el ejército debe estar contento también con el gobierno federal y con el propio presidente de que van a poder enfrentar las acusaciones en México, respetando pues la soberanía del país y la autonomía del país en esta materia. Es un gran reto, hay que decirlo, porque andan como parecería, por como se ha reportado o como han reaccionado muchos de los actores, que los Estados Unidos dijeron que no había un caso, ¿no? Los Estados Unidos dijeron que hay un caso, pero que confían en la justicia mexicana para proceder conforme a derecho, y ese es otro gran reto que ahora tiene enfrente el presidente López Obrador. Simplemente va a decir, pues ya no hubo nada, y entonces pues va a tener toda una sombra respecto, e incluso estaba leyendo una nota en el corte, Pepe, y hay un par de senadores demócratas que están muy enojados con que hayan suspendido una acusación como esta, que se decía que tenía evidencia, que se decía que era un funcionario mexicano que había contribuido a meter droga a los Estados Unidos. Esto no se ha terminado, Pepe. Te agradezco mucho, Carlos, tu apunte, tu análisis, por supuesto, compartido con nosotros. Hasta pronto. Al contrario, Pepe, te mando un abrazote. Fuerte para ti también, con todo afecto, a Carlos Elizondo Mayer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.